Bueno, muy buenos días. A continuación, vamos a hablar sobre Healthy Spoon. Nuestro grupo está conformado por Laura Camila Puerta, Luis Navarro, José Gabriel Beruti, Iván Escontar y Fabián Figueroa. Nuestro contenido se encontrará a lo largo de esta exposición. Bueno, en una primera parte, de manera introductoria, es necesario brindar un contexto del problema que vamos a abordar. Por lo tanto, empezamos hablando sobre qué es la diabetes. Bueno, como tal, esta es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre. Existen varios tipos de diabetes como es la uno, la 2, la gestacional, donde la más común es la tipo 2, que hay un problema en este caso en los receptores de insulina y pues se encuentran altos niveles de azúcar en la sangre. Como tal, tiene síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria, eh, y esta, digamos que se basa en un pilar fundamental en tres puntos para su tratamiento, que es donde se abarcará un poco nuestro trabajo, que será la parte de comida y nutrición, el ejercicio y el control médico. Entonces, tenemos que alrededor del mundo tenemos 422 millones de personas que sufren esta enfermedad. En Colombia hay 1.748.000 y en Cali 9.379. Entonces, como tal, no nos estamos enfocando en que hay muchas personas con diabetes, sino en la nutrición inadecuada en estos pacientes que permite que esta enfermedad se desarrolle aún más o traiga complicaciones a futuro. Y esto se puede ver a desinformación, los bajos recursos, factores culturales, sociales, el ambiente en la casa, su contexto. Eh, Esto nos llevó a un proceso de indagación donde decidimos ver más de cerca ese problema del que estamos hablando. Entonces se realizaron unas entrevistas con unas preguntas estructuradas a personas con diabetes y que participen en el entorno, como cuidadores, familiares, y se encontró que como tal hay un rango de edad entre 20 y 65 años, donde hay estudiantes, hay docentes, hay amas de casas, con diferentes contextos y modos de vida. Pero lo que sí se pudo encontrar es que en común es que en general no tienen un control adecuado o no tienen la información necesaria para poder controlar y llevar su enfermedad de la manera correcta. Como tal, expresaban cosas como que no tenían tiempo o veían en las redes sociales como sus fuentes de información. Entonces, reconociendo ya esta problemática, nos hicimos la pregunta de cómo mejorar el manejo de la nutrición de las personas con diabetes tipo 2 para mejorar esa calidad de vida y prevenir las complicaciones de salud. Relacionado con lo anterior, nuestro objetivo es desarrollar un dispositivo que permita mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes con el fin de ayudarlos a controlar esos niveles de azúcar en sangre y prevenir complicaciones a largo plazo. Y nuestra misión es que a través de esa investigación, el diseño y la implementación de soluciones innovadoras, buscar proporcionar esas herramientas personalizadas para el seguimiento de la glucemia, la alimentación, el ejercicio y el tratamiento médico, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad. Entonces, a partir de las entrevistas, de las preguntas realizadas, se analizaron las siguientes necesidades. Entonces, como mencionaba, pues las personas no tenían tanto tiempo para planificar sus comidas, entonces necesitaban pues que ese apoyo para programarlas. eh, Les gustaría que el dispositivo tuviera una información nutricional para entender cómo se comportan los alimentos dentro de las dietas, un dispositivo que permita generar esa información nutricional de las comidas, debido a que necesitan tener balanceada esa cantidad de carbohidratos que ingieren y proteínas para el control de la insulina que se van a aplicar pues después de comer. El dispositivo también debe sugerir alimentos a partir de las necesidades nutricionales de cada persona. Tiene opciones de recetas con ingredientes comunes y fáciles de conseguir. Permite generar recordatorios a los usuarios a la hora correcta de ingerir alimentos y comparte la información nutricional con especialistas o con familiares. A partir de estas necesidades, se definen algunos atributos como lo es la disponibilidad, que el programa o este dispositivo tiene que estar siempre disponible. eh, Permite ingresar recetas, es interactivo, es asequible, no es como el último dispositivo de alta tecnología que cuesta millones. em, Permite tener las notificaciones, que son muy importantes, es ergonómico, es portable, puede permitir la medición de insulina, que el usuario ingrese la cantidad de insulina, como para monitorear cuáles han sido sus inyecciones, de tener materiales livianos, puede ser personalizable y su información debe ser confiable. Una vez teniendo clara las necesidades y los atributos de diseño, se empieza con la generación de los conceptos que van a dar vida a
producto final, nuestro dispositivo. Entonces, para esto primero se deben extraer una serie de funciones que el dispositivo deberá cumplir o deberá suplir. Por ejemplo, el dispositivo, según las necesidades y los atributos extraídos de las entrevistas, pues debería estar en la capacidad de contar calorías, generar reportes, notificar, planificar comidas, almacenar información del usuario, almacenar energía eléctrica para el caso del dispositivo físico y brindar información nutricional. Estas son las funciones que el dispositivo ideal debería suplir, según los usuarios. Entonces, teniendo en cuenta estas funciones, se realizó esta caja negra en la que tenemos a la izquierda las entradas y a la derecha las salidas, en donde las entradas pues es electricidad, ya que el dispositivo físico debe estar alimentado con electricidad, fuerza que indica que el usuario oprima algún botón o realice alguna acción mediante el uso de la fuerza. Y los datos de entrada especificando algún tipo de sensor que se pueda usar o algún tipo de entrada manual por el usuario. Como salidas de la caja negra tenemos sonido en caso de que el dispositivo notifique, los datos de salida que se emiten mediante luz y calor, que es como una medida normal para poner un- una magnitud. La caja transparente, entonces en la caja transparente ya se especifican las funciones que va a tener este dispositivo. Por un lado tenemos que mediante la fuerza, oprimiendo un botón, aunque aquí no hay medios, mediante la fuerza se enciende el dispositivo una vez el dispositivo tenga almacenada corriente. Esto lleva al dispositivo a su modo de selección, en el cual, según lo que digite el usuario, podrá contar las calorías, seleccionar alguna receta o realizar la configuración del usuario. Cada una de estas funciones tiene sus funciones derivadas que finalizan en los datos de salida, como se puede ver acá a la derecha. Este es el diagrama, el árbol de medios y funciones, en el cual se especifica varios medios por cada función que cumple el dispositivo. Entonces, para brindar información nutricional se puede brindar utilizando un microcontrolador que tenga módulos Wi-Fi o Bluetooth. El microcontrolador pues procesa esta información, así que también puede ser mostrada en una pantalla LCD. El dispositivo notifica mediante bocinas, buzzers, módulos Bluetooth enviando la información al celular o notificando mediante luces por la pantalla LCD. Almacena información del usuario, pues aquí se puso el microcontrolador, teniendo en cuenta que este ya tiene almacenamiento interno. Planificar comidas se puede realizar con el microcontrolador comunicándose por módulo Wi-Fi o por Bluetooth con la aplicación y usando APIs que faciliten la planificación de las comidas. Generar reportes. El microcontrolador genera la lógica del reporte dentro de sí y la visualiza en la pantalla LCD. Almacena energía. Para esto se pueden usar baterías de litio o un módulo de Battery Management System que permitiría que el dispositivo sea recargable. Por último, contar calorías, que es como la función de las funciones más importantes del dispositivo. Esta se puede usar mediante varios métodos, mediante una cámara que utilice inteligencia artificial para el conteo de los carbohidratos estimado, un escáner de código de barras para el conteo de carbohidratos para alimentos que posean un código de barras, una celda de carga que mediría el peso y dependiendo del tipo de comida calcularía las calorías y un teclado matricial en caso de que el dispositivo requiera el ingreso de datos manuales. Aquí en el análisis morfológico mostramos las funciones con los posibles dispositivos que pueden cumplir estas, como lo puede ser un microcontrolador, módulo Wi-Fi, las baterías, etcétera. Esto pues muy similar a lo visto anteriormente, solo que con la visión de los componentes. Una vez se tiene definido los componentes que pueden ser usados, todas las funciones, cómo va a funcionar los dispositivos, se tiene la selección de conceptos. Para la selección de conceptos se realizaron 10 bocetos por los integrantes del grupo, los cuales se tuvo la intención de cumplir con la mayoría de las funciones y los conceptos establecidos. De igual forma, por cada boceto se evaluó en qué medida cumple con las funciones y asimismo se escogió la alternativa final. A continuación les voy a mostrar 6 de las 10 alternativas, ya que de las 10 alternativas, 4 alternativas eran aplicaciones web, entonces no caben para este análisis, esta selección de conceptos. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la alternativa número 3. La 1 y 2 fueron descartadas por lo que ya mencioné anteriormente. La alternativa número 3 es una cartuchera que permite el almacenamiento de la instrumentación que necesite, todos los instrumentos de medición que necesita el paciente diabético, como puede ser el glucómetro y las tiras reactivas, pero además esto le permite ingresar al usuario mediante unos pulsadores la cantidad
de glucosa y la cantidad de calorías que esté consumido. La cantidad de glucosa, evidentemente, indicada por el glucómetro que almacena en el mismo dispositivo. La alternativa número 4 es el- una báscula portátil pequeña que permite al usuario pesar los platos de las comidas y esta información la envía al celular en donde una aplicación va a detectar indicando el tipo de comida y el peso, va a indicar la cantidad de calorías que este alimento conlleva. La alternativa que vemos en el centro es la alternativa número 6, de la cual hablaré más adelante. Luego tenemos la alternativa número 5, que es un beeper que alerta al usuario en sus horarios de comida y pues si este comió o no y le indicará al beeper y esta información se almacena en una aplicación en el celular, la cual llevará el registro de cuántas comidas realizó al día y aunque no es muy preciso, podría calcular de cierta forma cómo se está alimentando el paciente. La alternativa número 9 es un reloj inteligente, el cual cuenta con un escáner de código de barras que le permite al usuario escanear los códigos de barras de los alimentos que lo contienen y también le permite mediante forma manual, con los pulsadores que se ven a la izquierda del dispositivo, ingresar la cantidad de calorías que consume un alimento. En la pantalla que tiene en el centro, pues le permite visualizar y este se comunica a una aplicación del celular que lleva el registro. La última alternativa número 10 es la alternativa número 9, pero en su versión de colgante, que sería un poco más compacta y más, eh, pues más sencilla de llevar entre comillas. Bueno, entonces se realizó la evaluación de todas estas alternativas mediante sus funciones y en qué medidas las cumplen. Como no todas las funciones son igual de importantes, se pusieron unos valores eh, porcentuales a cada alternativa. Entonces, el porcentaje que tiene el conteo de calorías no es el mismo del de notificar. Y asimismo, se realizó la evaluación de las alternativas, en donde -1 es que la alternativa no cumple con la función, 0 es que, bueno, en caso de esta alternativa 2, la alternativa 6, 7 y 8, se les puso 0 ya que son aplicaciones y no, no entran en esta selección de alternativas. Pero, por ejemplo, la alternativa 3 tiene 1 en conteo de calorías, o sea que cumple con la función de contar calorías, pero no genera reportes, entonces por eso tiene -1. 0 es aquella que genera, que cumple parcialmente con la función, es decir, puede que no genere un reporte detallado, pero si informa al usuario en cierta medida un reporte, entonces la cumple parcialmente. Teniendo esto en cuenta, eh, se obtuvieron los puntajes, pero gracias a los porcentajes que miden la importancia de la función, se obtuvo que la alternativa 6 es la ganadora con 62.5 puntos. Y aunque la alternativa 9 y 10 también cuentan con 62.5 puntos, se tuvo en cuenta que para la alternativa 9 y 10 el usuario debe ingresar manualmente los datos para conocer su ingesta calórica, cosa que no sucede en la alternativa 6, la cual es más automática y permite una mejor experiencia para el usuario. Ahora, la arquitectura y el diseño del producto, teniendo en cuenta que nuestra alternativa ganadora es la alternativa número 6, que es nuestra cuchara inteligente, pues se realizó un prototipo del producto y se le mostró a los usuarios, los cuales dieron un prototipo no funcional, los cuales dieron su retroalimentación respecto a este, respecto a su comodidad y su aspecto físico. Y teniendo en cuenta esto y las herramientas utilizadas para la arquitectura del diseño del producto, obtuvimos el siguiente dispositivo. Entonces, contamos con la cuchara inteligente, que cuenta con 7 componentes principales, los cuales son el microcontrolador, los LEDs que indican el estado del dispositivo, unos pulsadores que permiten la interacción del usuario con el dispositivo, ya sea para encenderlo o para cambiar el modo de funcionamiento de este, un armazón que da soporte y protege los componentes del dispositivo, una batería que da alimentación eléctrica al dispositivo, la celda de carga que sensa el peso que la cuchara que el cuenco va a almacenar. Entonces, ¿cómo funciona el dispositivo? El usuario recoge la comida con el cuenco de la cuchara. Esto deforma la galga, bueno, la celda de carga, y esta celda de carga genera una magnitud física dependiendo de la carga que se le ponga. Esta magnitud es leída por el microcontrolador que debe contener un conversor análogo digital. Esta información luego es procesada y luego es enviada mediante un módulo Bluetooth a la aplicación. Los pulsadores sirven para encender el dispositivo, para enviar la información al celular y para cambiar el tipo de comida, ya que
la cuchara no puede identificar qué tipo de comida se está ingiriendo. Entonces, en caso de que vaya a consumir arroz, él consume el arroz, luego presiona el botón y así cambia el modo para, yo que sé, para comer frijoles. Y de esta forma, la cuchara va asignando los respectivos valores de calorías y una vez termina de comer, le da a enviar y él envía la información a la aplicación. Todo esto pues es mostrado mediante los LEDs, si el envío fue correcto, el estado de la batería también lo indica y si se cambió de modo de operación. Para poder llegar a este diseño se realizaron un diagrama de componentes y funciones en el cual se analizaron todos los componentes con sus respectivas funciones y cómo otros componentes se correlacionan con ellos mismos y, y pues en la matriz estructural se midió el nivel de dependencia que estos tienen. Entonces el armazón no depende de ningún otro componente para poder cumplir sus funciones, a diferencia de los LEDs que dependen de todos los componentes para poder cumplir su función principal. Entonces, teniendo en cuenta esta matriz de correlación de los componentes y el nivel de dependencia, fue que se llegó a este diseño final. Entonces, tenemos una pequeña evolución del dispositivo en donde tenemos primero el concepto en un boceto dibujado, el cual contaba con una pantalla LCD que fue removida ya que para los usuarios en el prototipo no funcional les era incómodo el tamaño de la cuchara y el peso de esta. Entonces fue removida ya que no es un elemento indispensable para el funcionamiento de la cuchara. Y finalmente pues se llegó al prototipo, el prototipo final que es este que ven en pantalla. En cuanto al diseño detallado, se tuvieron en cuenta los cuatro elementos principales del dispositivo es el microcontrolador, que se necesita un microcontrolador que cuente con un módulo Bluetooth integrado, adicional a esto que cuente con un conversor análogo digital para poder hacer la lectura de la magnitud emitida por la celda de carga. Entonces el microcontrolador que encontramos con estas características es el ESP32, microcontrolador que además de tener todo lo indicado anteriormente, es económico y es muy accesible. La celda de carga, una celda de carga que puede ser desde 1 kilogramo hasta 5 kilogramos. Esto teniendo en cuenta la sensibilidad de estas al cambio de peso. Evidentemente, entre más pequeño sea, sería mejor, pero suelen ser más costosas o más difíciles de conseguir. Entonces se tiene este rango para, para la selección de este concepto, para este componente. La batería, contamos con poder utilizar una batería de 9 voltios, ya que la celda de carga y el microcontrolador la celda de carga necesita una buena fuente de alimentación y el microcontrolador necesita poder alimentarse bien y con una batería de 9 voltios suplimos estas necesidades. Y por último, el armazón, que puede ser hecho de aluminio, acrílico o madera. Esto será seleccionado dependiendo de las condiciones, los factores ambientales, sociales y económicos. Listo, entonces voy a explicar el diseño detallado de la aplicación móvil. Para la arquitectura de la aplicación móvil nos basamos en un modelo llamado C4, el cual pues de alguna forma, pues diseñar el software o la aplicación de forma más detallada por sesiones, en el cual pues tiene el contexto, los contenedores, los componentes y pues por último el código. En los contextos pues sería como la forma en cómo los usuarios ingresan a la aplicación. En nuestro caso solo tenemos un contexto que sería como la aplicación móvil, porque pues no vamos a usar ninguna página web, ningún otro medio. Los contenedores serían como la parte de las interfaces, los componentes serían como los servicios o algunos, eh, sí, como los servicios, y por último el código. Entonces, pues, de acuerdo al modelo C4 de la aplicación móvil, este es el modelo C4 de nuestra aplicación móvil. Tenemos el contexto, que sería pues la aplicación móvil ya sea en Android o en iOS. Tenemos los contenedores, que sería la agenda, la parte de ingredientes, recetas, recibir datos. Esta parte pues serían como las interfaces. Y por último los componentes. Bueno, por último no, sino que pues antes de los componentes, quería agregar, eliminar y modificar datos. Tenemos los servicios, que sería como el calendario, base de datos SQL y YouTube. Y aquí por último pues sería el código. Entonces tenemos el diagrama funcional de la aplicación móvil, de acuerdo pues a las funciones principales, que sería como activar Bluetooth, agendar recetas, ingresar recetas, ingresar ingredientes, y la página principal del usuario. Luego tenemos otras funciones como modificar datos, eliminar datos, guardar datos, y por último pues la parte del servicio de Bluetooth, que permitirá pues conectarse a Bluetooth con una cuchara, recibir los gramos total de las comidas y a partir de aquí calcular la insulina necesaria. Estas serían pues las interfaces, como sería la aplicación. En la página principal tenemos para la parte de ingresar ingredientes, de agendar recetas y
la parte pues, donde se visualizarán los datos en tabla, de acuerdo a las calorías, consumo de calorías. Tenemos factores asociados al proceso de diseño, entre los cuales tenemos factores de riesgo que pues, durante el desarrollo de este diseño se encontraron algunos aspectos que pueden perjudicar la salud humana. Algunos de estos riesgos son con respecto al ensamble del producto, ya que pues, esta etapa implica utilizar herramientas para cortar y moldear el material que se utiliza y posteriormente la unión de estos materiales para cumplir con el diseño estipulado en el programa CAD. Otro de los riesgos encontrados asociados al desarrollo del producto es el material, ya que fue desarrollado con aluminio y pues este material tiene ciertos efectos perjudiciales para la salud. En factores económicos, pues tuvieron en cuenta algunos materiales esenciales para la elaboración del prototipo. Entre estos se encuentran el microcontrolador, el sensor, resistencias electrónicas, diodos LED, pulsadores. Se elaboró una tabla con los productos mencionados, la cantidad de estos y el valor de cada uno para hallar el total necesario para elaborar una sola unidad de este. En factores ambientales, pues tenemos que para la elaboración del producto se decidió utilizar aluminio para dar la estructura para el armazón como tal. Teniendo esto en cuenta, se pueden determinar ciertos factores ambientales, tales como la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente, a su vez que incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y otros gases tóxicos a la atmósfera. Otro factor ambiental a tener en cuenta es el uso de la energía, ya que se sabe que con el reciclaje del aluminio se puede ahorrar el 95% de la energía necesaria para producir aluminio puro a partir de la bauxita. En factores sociales, pues tenemos en cuenta que se descubrieron diferentes factores que encajan en distintos aspectos sociales. Esto es de suma importancia ya que permite saber si el proyecto tendrá algún alcance en el futuro o no. Pues teniendo lo anterior en cuenta, se sabe que el proyecto cumple con el factor cultural, ya que pues, se hace el rediseño de un utensilio muy utilizado como es una cuchara y se puede transformar en un dispositivo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.